Amigos y amigas del arte de ser mujer, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como cada semana estamos ya en la sección de cine con Enrique Delfín. Enrique, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Hoy nos vas a platicar sobre el neorrealismo italiano. Sí, claro, hay que introducir un poquito al público en el concepto de escuelas cinematográficas. De repente, en determinado país, en determinada época, un grupo de cineastas comienza a filmar con inquietudes y formas muy similares, sin que eso implique que se imitan, ¿no? Entonces lo que se llama como escuelas, y dentro de las escuelas más importantes del cine, pues destacó el neorrealismo italiano. ¿Por qué se llamó así cuando se dio? El neorrealismo italiano surgió en Italia justo al término de la Segunda Guerra Mundial. Se llamó neorrealismo porque ya desde mucho antes se habían filmado películas de tinte realista, es decir, aquellas que intentan capturar la vida tal y como es. Creo que uno de los principales es Roberto Rossellini, y sobre todo con Roma, Ciudad Abierta. Bueno, es que él es quien inaugura esta corriente neorrealista italiana, que tiene una razón de ser, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial, Italia, al ser aliada de los nazis, bueno, pues queda devastada. Y pues son películas que se hacen precisamente para retratar la devastación, la desesperanza, el sufrimiento de la gente, sobre todo de las clases sociales menos favorecidas. Roberto Rossellini fue el que comenzó todo esto con Roma, Ciudad Abierta, y posteriormente con Alemania, Año Cero. Son dos películas que se basan precisamente en el retrato de la devastación, de los sobrevivientes, de la dureza de la vida día a día, para poder levantarse un poquito de la situación tan adversa en la que estos dos países, Italia y Alemania, quedaron. Esto no quiere decir que caiga en sensiblería, ¿estás de acuerdo? No, pues de hecho es lo que le da más valor a este tipo de películas. Son películas duras. Mucha gente dice, no las voy a ver, ¿para qué voy a sufrir? No, realmente dentro de su crudo retrato de la realidad, pues hablan de algo que pasó y que debe dejar huella en la historia y en la conciencia de la gente, ¿no? No deja de haber a veces también cierto hilo de esperanza, porque los personajes, con toda la adversidad encima, pues siguen luchando todos los días, ¿no? No son sensibileras, o sea, no son dramas lacrimógenos, de lágrima fácil. Realmente son películas para reflexionar sobre una época muy particular, pero también sobre una realidad social que la seguimos viendo todos los días, haya guerras o no haya guerras. Otro de los directores que también seguía esta corriente es, sin duda, De Sica, con películas como El limpiabotas, El ladrón de bicicletas. Exacto. Y una que es mi favorita, que no es la favorita de los críticos, evidentemente, Umberto D. Bueno, mientras que Rossellini se dedicó a enfocarse en las consecuencias directas del conflicto, pues, el título de sus películas lo dice todo: Roma, Ciudad Abierta, Alemania, Año Cero. Vittorio De Sica como que buscó el lado humano de posterior al conflicto, ¿no? Sus personajes son de clases sociales muy poco favorecidas, que es un punto que ya mencionamos. Ladrón de bicicletas, pues es un pobre obrero que sin la bicicleta no tiene posibilidad de trabajar y le roban la bicicleta, y bueno, es un calvario a partir de ahí. El limpiabotas, pues el mismo título te remite a lo que se trata. Te digo que Umberto D es una de mis favoritas porque realmente es una película muy sensible, que no sensibilera, sobre un viejo. Si de por sí a los viejos en las sociedades ya no se les pela mucho, aunque se les pone el bonito nombre de adultos en plenitud para que no se sientan mal, ¿sí? Pues imagínate en un contexto de guerra, devastación, pues menos. Humberto D es un anciano que pues intenta sobrevivir día a día en esas calles destruidas, en esa sociedad que a duras penas sobrevive, con la única compañía de un perro, y es una película que pues te toca el alma, ¿no? Yo creo que Vittorio De Sica se especializó en eso, ¿no? En buscar el lado humano del conflicto, buscar personajes bien específicos que a través de su vida y de su historia pues, nos reflejaran las consecuencias de esa terrible guerra. Otro director que también incursiona en este género es Visconti. Y creo que lo hace con su ópera prima, o corrígeme si estoy mal, Obsesión, ¿no? Obsesión, sí. Aunque la que más dividendos en este sentido le redituó fue la de La Tierra Tiembla. También la pobreza, los desfavorecidos. En este caso es una historia sobre unos pescadores sicilianos y su diario sobrevivir con una actividad muy mal remunerada, muy explotada. Y sobre todo siendo Sicilia una de las partes más pobres de Italia, ¿no?
Él también se metió en este asunto del neorrealismo italiano, aunque él, Luchino Visconti, pues aportó también interés por diferentes tipos de personajes, ¿no? Aquí son los pescadores en La Tierra Tiembla, luego vino Sesión, que tiene un trasfondo más romántico, Bellísima, sobre una niña a la que los padres la quieren convertir en algo así como una estrella de cine. Pero yo creo que los tres juntos, Rossellini, De Vica y Visconti, siempre se dirigieron hacia el mismo lado, ¿no? Tenemos un país destruido, tenemos una guerra en la que somos los perdedores, las clases pobres son aún más pobres, sobrevivir es una hazaña, y qué queda del lado humano de todas esas personas víctimas de la guerra y de una economía injusta. Pues eso es el neorrealismo italiano. ¿Cómo lo hicieron todos? Pues con mucho realismo. Los estudios Cinecittà, los famosísimos y grandísimos estudios romanos, pues estaban ocupados por refugiados. Entonces surgió la necesidad de filmar estas películas en las calles, en ambientes realistas. Los actores secundarios y muchas veces los principales eran actores de la calle que no tenían formación actoral. No había maquillajes, no había adorno de la realidad. Muchas veces el escenario eran pues las casas destruidas, bombardeadas. Y eso es lo que le dio ese aire realista tan particular, que hoy en día, ya han pasado ya más de 60 años, pues sigue asombrándonos con su pertinencia. Son películas que no han envejecido, que las puedes ver ahorita, insisto, muchas décadas después, y te dicen algo que todavía seguimos viviendo hoy en día, en muchos sentidos. Enrique, incluso Roma Ciudad Abierta me parece que fue filmada todavía en la ocupación. Muchas de estas películas, no solamente Roma Ciudad Abierta, bueno, te refieres al periodo específico de la ocupación, sí, pero todas ellas tuvieron un escenario donde los soldados, los edificios destruidos y las consecuencias directas de la guerra estaban en vivo, ¿sí? Y eso es algo pues bastante conmovedor e impactante para el público que vemos estas películas, ¿no? Realmente estás viendo la guerra en vivo. Ok, Enrique, pues creo que el tiempo se nos ha terminado. Y bueno, antes de irnos, ¿nos podrías dar nuevamente la dirección en donde podemos leer tu blog? Bueno, dos datos. El primero, mi blog está en el periódico digital Puebla Online, www.pueblaonline.com.mx. Y también les recomiendo, ya que hablamos hoy del neorrealismo italiano, pues adquirir estas películas que salen a precio de regalo y que ya se pueden conseguir en muchas de las tiendas especializadas en música y video. Ok, Enrique. Aparte, ¿nos podrías dar un correo para comentarios, sugerencias? endelfin, las dos primeras letras de mi nombre, de Enrique, endelfin@yahoo.com.mx. Espero sus comentarios. Pues Enrique, muchas gracias por guiarnos a través de este género. Como siempre es un placer, y siempre hablar de estas películas que han hecho historia, pues no me representa ningún inconveniente, al contrario. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Amigos y amigas, no se desaparten de su televisor, nosotros continuamos.